Buenos días, soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, radiólogo adscrito al Servicio de Ultrasonido en el Centro Médico Nacional del Hospital de Especialidades. Agradezco a la Sociedad Médica de Radiología la invitación a dar esta plática titulada Ultrasonido Estructural Morfológico del segundo trimestre. El ultrasonido ya durante muchos años ha sido ampliamente utilizado para evaluación del embarazo y el crecimiento de los fetos, así como llevar una cronología de las evoluciones prenatales y la anatomía fetal. También así como el manejo de los embarazos múltiples. La ecografía fetal en el segundo trimestre sirve como un importante punto de referencia para saber hacia qué va a seguir en el transcurso del embarazo, así como evaluar el crecimiento y la salud del bienestar fetal. Las sociedades de ultrasonido, sobre todo de obstétricas, ya generaron ciertos protocolos que se siguen para poder detectar anomalías congénitas. En Europa hubo un estudio llamado Eurofetus, donde el resultado fue que hasta el 56% fueron detectadas más de la mitad de las malformaciones y hasta un 55% de las anomalías mayores fueron identificadas en los productos antes de la semana 24. Aunque en muchos lugares del mundo no existe la capacidad tecnológica para poder evaluar, es importante que si contamos con ella, poderlos ofertarlos a nuestros pacientes y así a su vez a especialidades como obstetricia para que ellos nos puedan mandar y poder evaluar esos embarazos y así tener todas las herramientas para poder proporcionarle una orientación adicional tanto a las madres como a los profesionales del cuidado prenatal. La recomendación es realizarlo entre la semana 18 a la semana 22, pero también puede extenderse hasta un periodo de 25 semanas o realizarse antes de la semana, hasta la semana 16. Eh, ¿Por qué realizarlo en esas semanas? Dado que se estudia la anatomía, es muy difícil realizarlo antes de la semana 16 o 18, porque, por ejemplo, tenemos pacientes donde el equipo de ultrasonido no tiene la resolución adecuada y también tenemos factores como el abundante panículo adiposo que puedan manejar ciertas madres que nos va a evitar poder observar a forma detallada estos productos. También el límite de 25 semanas nos ayuda a que si no tenemos un control del embarazo previo a poder dar una edad gestacional más precisa. Posteriormente se vuelve impreciso darle una edad gestacional a los productos. Entonces, establecer la edad gestacional entre la semana 14 a la 24. Para eso tenemos ya medidas como la circunferencia cefálica y la longitud femoral, donde deben de concordar estas para hacer como confiable nuestra edad gestacional. Después de la semana 24 vamos a asignar el tamaño o peso fetal, pero ya no va a ser confiable la edad gestacional. Entonces empezaremos con nuestro protocolo estructural morfológico, donde las pautas o las mediciones para tener o citar una edad gestacional correcta es tener un plano anatómico correcto de las estructuras. En este caso, para medir la circunferencia cefálica y el diámetro parietal, donde nuestros marcadores es tener un corte transversal a nivel de los ventrículos laterales, los tálamos y la línea media completamente horizontal. Así también podemos ver el cabo pellucidum, el cual debe cortar en la línea media hasta 1/3 del frontal y 2/3 del occipucio. La longitud femoral es otra de las mediciones que nos va a permitir tener una edad confiable de la edad gestacional y la tenemos que poner nuestros calipers en un eje completamente horizontal de nuestro hueso femoral. Vamos a utilizar los calipers en los extremos osificados de las metáfisis y deben ser claramente visibles. Se debe medir el eje más largo, observando la línea y teniendo puede ejemplar una flecha, donde nuestra línea será la línea de lance. La epífisis distal no se debe incluir en la medida
y se recomienda, como comentábamos, un ángulo entre 0 a 15 grados con la horizontal. La circunferencia abdominal, el corte debe estar a nivel transversal, completamente tan redondo como sea posible, donde observamos un trayecto corto de la vena umbilical, así hacia a nivel del seno portal, así como el estómago visible, y los riñones no se deben de observar. Ambos calipers deben estar a los extremos de la piel. Los objetivos es realizar la detección de alrededor de 50 normalidades. Aquí vamos a combinar tanto la información de la biometría fetal como del líquido amniótico, y eso se realizará, se recomienda como protocolos como lo que utiliza las ISUOC, donde se evalúan 20 planos explorados de la morfología anatómica del producto y 2 barridos, tanto longitudinal como transversal. Los objetivos, como mencionábamos, es brindar la atención adecuada tanto del producto antes del nacimiento, así como dar recomendaciones tanto a la madre y hacia el obstetra que la está tratando. Los barridos los iremos evaluando a continuación, pero tenemos que desde el primer barrido podemos darnos cuenta o nos puede aportar mucha información, como saber si este bebé tiene anencefalia o simplemente no tiene frecuencia cardíaca y determinar ya una muerte inútil. También evaluamos la columna, la cabeza, la cara, el tórax, el abdomen, la pelvis, las extremidades, y los cortes los iremos numerando tanto en los barridos como en el barrido 1 nos dará la orientación para poder determinar dónde está la cabeza y el cuerpo, ya sea en una posición longitudinal, para podernos orientar y empezar a determinar todas nuestras medidas que queremos demostrar. En corte 1 al 3 vamos a evaluar la columna. Aquí podemos evaluarla en corte sagital, donde observaremos la alineación de los cuerpos vertebrales y la integridad de la piel. En el corte coronal podemos evaluar igual la alineación, así como las estructuras paravertebrales, las costillas y a nivel abdominal los riñones. Ya en los equipos actuales podemos hacer incluso reconstrucciones tridimensionales de los cuerpos vertebrales, lo cual nos permite evidenciar algunas patologías y en este caso pues simplemente ver la estructura o el orden normal de nuestras vértebras, así como los arcos costales. En los cortes 4 al 5 evaluaremos la cabeza. Esta la realizaremos en el corte axial y los marcadores anatómicos para poder determinar las circunferencias los habíamos comentado, que es transventricular y transtalámico, donde observamos la línea media como marcadores anatómicos, el cabo un septum pillusium y la forma que normalmente tenemos que debemos de tener en un cráneo es la más asociada a un balón de rugby, que es más redondeado hacia atrás y más puntiforme hacia el frente. Evaluaremos el contorno del cráneo y los atrios ventriculares, que deben ser menores a 10 milímetros, tanto las astas anteriores y posteriores de los ventrículos laterales y los tálamos. En el plano transcerebelar, en el corte 6, evaluaremos, como el nombre lo dice, el cerebelo, los tálamos, el cabo septum pellucidum, la línea media y el pliegue nucal. Aquí también podemos evaluar la cisterna magna. El cerebelo nos ayuda como medición para evaluar el crecimiento fetal. Cuando no tenemos una medición confiable previa de edad gestacional previa a esta evaluación, que coincide el cerebelo con nuestras mediciones al finalizar la evaluación, es un dato confiable de que las mediciones fueron tomadas adecuadamente y así poder otorgar la edad gestacional confiable. En los cortes 7 y 9 evaluaremos la cara, donde observamos el labio superior intacto, las fosas nasales, la nariz, en un perfil, el hueso nasal, o en el plano coronal, una imagen triangular que es comúnmente vista en el corte coronal de los productos. Así también las órbitas, la distancia que existe entre órbita y órbita, los ojos, donde observamos el cristalino, y el perfil, donde podemos ver el hueso nasal, la piel que recubre el hueso nasal,
el maxilar superior, el maxilar inferior y el hueso frontal. Aquí tenemos ejemplos de las evaluaciones de los productos, de diferentes productos en esos diferentes cortes. Incluso podemos ver en ocasiones que, como ustedes, espero que no, se estén aburriendo y hasta bostezando los podemos observar. Las imágenes tridimensionales nos ayudan a identificar, en algunos casos, si hay patología o no, ver perfectamente la integridad de la piel o si existiera alguna anomalía, tanto la implantación de las orejas, los pabellones auriculares, de el desarrollo adecuado de la nariz, del labio superior para descartar los problemas del cierre del paladar. Y bueno, que esto al final de cuentas para los padres que están observando el estudio, pues es muy, muy grato ver ya la anatomía tridimensional de los productos. Continuando con nuestra exploración, a partir del corte 11, evaluamos el tórax, el abdomen, la pelvis y ambas extremidades, tanto superiores como inferiores. En el tórax evaluaremos la anatomía normal de los pulmones, la cual observaremos de forma ecogénica, donde está aquí o alguna masa que esté observándose en estas estructuras. Lo debemos evaluar en un corte de 4 cámaras. Lo normal es observarlo en 1/3 de la totalidad del tórax. En un corte sagital observaremos la aorta con la salida de los troncos supraórticos, los ventrículos, las aurículas, las válvulas, el flap del foramen oval en la aurícula izquierda y la banda moderadora en el ventrículo derecho. El hecho de observar la cruz en nuestra imagen de 4 cámaras reduce drásticamente la probabilidad de que este corazón, entonces, tanto para nosotros emitir y observar esta imagen, porque descartamos múltiples patologías cardíacas. En una evaluación más detallada del corazón, podemos agregarle el doble color en la imagen de 4 cámaras, donde observamos el llenado completo de las cavidades, imágenes de 3 cámaras o de los 3 vasos. Siguiendo con nuestro protocolo a nivel del abdomen, la forma adecuada y los marcadores anatómicos es observar un segmento corto de la vena umbilical, la burbuja del estómago, o el estómago con contenido gástrico, contenido líquido, que sea solamente una burbuja, la ecotextura que sea completamente homogénea, la vesícula biliar en algunos casos podemos observarla, ¿sí? Y la integridad completa de nuestra circunferencia observando la piel en todo su trayecto. La inserción de cordón más caudal, donde podemos utilizar el color para poder determinar y ver tanto la vena umbilical como las 2 arterias alrededor en la inserción del ombligo, y más caudal ver la vejiga. En este caso, la recomendación es realizar un abordaje en su eje transversal de superior a inferior hasta observar la inserción que va a estar superior a la vejiga, descartar patologías, las más comunes como gastrosquisis u omphalocele. Continuando con el protocolo, en el corte 16 vamos a observar los riñones. Esto se va a evaluar en un corte transversal y coronal. Transversal va a ser más fácil observarlo en su forma común de frijolito, donde lo vamos a ver, lo vamos a resaltar como una interfaz más ecogénica al resto del parénquima observado. Lo vamos a observar laterales a la columna vertebral, posterior e inferior al estómago, y la ecogenicidad y la integridad anatómica del riñón. Compararemos ambos riñoncitos en función del tamaño y evaluaremos la pelvis renal en algunos casos, que si lo vamos a observar
pues si bien no tiene que medir más de 7 milímetros para poder diagnosticar dilataciones anormales. La vejiga, como habíamos comentado, tiene que ser central en la pelvis, observar las paredes delgadas, sin algún contenido de masas en el interior, el contenido que sea anecoico para observar el contenido líquido. Y si en algunos casos no lo observamos, comúnmente tenemos ciclos urinarios de 30 minutos para valorar el tamaño y la excreción de la orina, el vaciamiento de la vejiga. También nos ayuda a identificar el Doppler color, las dos arterias umbilicales en ambos trayectos de la vejiga. En los cortes 18 y 20 observaremos las extremidades. Tomaremos la medida del fémur, como ya lo habíamos explicado, con sus puntos de calidad y los marcadores anatómicos. Evaluaremos el número de huesos en su totalidad de cada extremidad, tanto la superior como la inferior, la ecogenicidad que guardan, la forma y la posición tanto de manos y pies y los movimientos que vaya a tener. Es comúnmente observar flexión y extensión de las extremidades durante toda nuestra evaluación. Tenemos imágenes aquí de extremidades del tronco inferior, observamos el fémur, tibia y peroné y el extremo, los pies. Imagen de los piecitos, observando todos los deditos que tiene el producto. Y las imágenes tridimensionales, pues es muy grato observarlas porque nos permite que esta imagen en escala de grises la pueda ver tanto la madre y el padre que estén viendo el estudio. Los genitales, ya continuando el protocolo, observamos de forma axial ser el fémur en un eje horizontal para poder observar ya sea en genitales femeninos o en genitales masculinos. En algunos libros antiguos mencionaban que los genitales femeninos tenían una imagen que asemejaba a alguna hamburguesa y en los niños que tenía una forma de una tortuguita. Ya las imágenes tridimensionales pues nos ayudan. Y ahora que es muy común toda la revelación de, pues a veces estamos nerviosos si vemos o no vemos las estructuras de forma adecuada, pero bueno, ya con las nuevas resoluciones y teniendo buenos cortes, podemos decirlo sin ningún problema. Continuando con la evaluación, ya terminando con nuestro producto, otra de las evaluaciones que se realiza es la evaluación del volumen del líquido amniótico, que puede ser tanto con el índice de líquido amniótico o valorar el percentil viendo una máxima columna vertical. La máxima columna vertical va a ir de normal de 2 a 8 centímetros y el índice de líquido amniótico que será de 5 a 24 centímetros. Cuando tenemos percentiles nuestro dato muy a los extremos, muy borders, podemos valorar el percentil dependiendo de la semana para ser más específico de nuestros productos. Esto se tiene que realizar en líquido amniótico libre de partes fetales, ya sea en el índice de líquido amniótico en sus cuatro ventanas o en la única ventana libre de partes fetales. Continuando con nuestro protocolo, también es importante evaluar la placenta. A la placenta le vamos a estudiar el tamaño, la textura, la localización y también evaluar la inserción de cordón que se haya insertado, el tamaño, pues ver el espesor o la estrechez que pueda tener, la textura, si existe o no calcificaciones o, por ejemplo, calcificación de los cotiledones ya hacia el término del embarazo, o si existe eso a mediados del embarazo, pues hablar de que puede estar cursando con alguna patología asociada. Es como comúnmente encontrar en pacientes que estén cursando con cifras de tensión alta que empiecen a calcificar tanto los cotiledones o presentar calcificaciones en toda la trayectoria de la placenta. También hacia el término del embarazo, hacer evaluación de la interfaz que existe entre la placenta y el parénquima uterino para descartar acretismos placentarios, así como la inserción que no sea tan baja que esté obstruyendo el canal cervical interno.
Dentro de las evaluaciones que también se puede realizar es la evaluación del cervix. Esta a mí me gusta realizarla con la paciente con vejiga llena. Cuando llegan los pacientes es común que pregunten si pueden pasar o no al baño. Yo prefiero estudiarlas así porque me permite ver en su totalidad tanto el orificio cervical interno como el externo y así evaluar tanto el espesor y la distancia de trayecto de los orificios. Espero que haya sido de su agrado esta plática. Me despido no sin antes tratar de haber motivar a los compañeros radiólogos a actualizarse y llevar la actualización con este tipo de protocolos que actualmente están en línea. A mí me gusta mucho la Fetal Medicine Foundation porque te permite y te da una evaluación muy integral a lo que es tanto morfología, Doppler y crecimiento de los productos y que está muy cercano a lo que actualmente están solicitando los obstetras. Debemos saber que ellos ya cuentan con una subespecialidad como es materno-fetal, la cual está llevando todos estos protocolos y siguen haciendo actualizaciones e investigaciones hacia el producto y lo que se le pueda sacar más a estos bebés en la etapa tanto embrionaria como fetal. También debemos conocer que ellos ya están haciendo intervencionismo guiado por ultrasonido para tratar ciertas malformaciones, sobre todo del tracto digestivo de los productos. Dejo aquí mis datos por si tienen alguna duda o comentario, me la hagan saber y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.